Estás desheredada, escoria. Rugió mi padre. Mi hermana me llamó basura por no tener un título universitario. No sabían que yo valía 85 millones de dólares. Al día siguiente, me mudé a mi santuario en Hawái. 3 semanas después. Estás desheredada, escoria, rugió mi padre, con el rostro desencajado por una furia cruda y fea que nunca antes le había visto. Estaba de pie en el porche de la casa donde crecí, con el pecho agitado mientras la helada lluvia de Seattle caía a nuestro alrededor. Lárgate de mi propiedad. No eres más que una parásita. Mi hermana, Camila, se mantenía a salvo bajo el toldo del porche, sosteniendo un paraguas de diseñador de color rojo cereza, sonriendo con desprecio mientras me llamaba basura por no tener una carrera de verdad. Mientras tanto, mi madrastra, Lorena, se llevaba la mano al pecho, fingiendo un ataque de pánico y apoyándose pesadamente en mi padre para hacerse la víctima definitiva. Pensaban que estaban tirando la basura. No tenían la menor idea de que, en menos de 24 horas, yo sería la única dueña de una propiedad de 85 millones de dólares. La lluvia era implacable esa noche. Empapó mi delgada chaqueta de mezclilla en segundos, calándome hasta los huesos. Me arrodillé en el césped lodoso del jardín delantero, tratando desesperadamente de recoger mis pertenencias. Mi padre no solo había tirado mi ropa, había arrojado toda mi vida por la puerta principal. Soy trabajadora de rescate de vida silvestre, especializada en la rehabilitación de fauna marina. Mi equipo de trabajo es mi sustento. Vi con horror cómo mantas térmicas especializadas, suministros médicos y notas de campo biológicas que había tardado años en recopilar eran pisoteados en el lodo. «Estás arruinando el jardín», gritó Camila por encima de los truenos. Se acomodó su costosa bufanda de cachemira, en marcado contraste con mis jeans manchados de tierra. ¿No te puedes ir ya? Estamos agotados y estás avergonzando a la familia, como siempre. Miré a Roberto, el hombre que se suponía que era mi padre. Era un influyente banquero de inversiones, un hombre que medía el valor humano estrictamente por títulos académicos, puestos de trabajo y salarios de 6 cifras. Yo había dejado la universidad a los 20 años para trabajar directamente en rescates marinos, eligiendo la pasión y el propósito antes que un cubículo corporativo. A sus ojos, eso me convertía en un fracaso imperdonable. «Papá, por favor», supliqué, con la voz quebrada mientras recogía una pila de mapas de biología marina arruinados. «Al menos déjame empacar mi camioneta bien. Hace un frío terrible aquí afuera». «No me llames papá», bramó, dando un paso adelante para que la lluvia le diera en la cara. «No tengo una hija. Mi única hija es Camila. Eres una desertora delirante que vende caracoles y juega con animales sucios mientras vive bajo mi techo. Ya me cansé de financiar tu patética existencia. Lárgate antes de que llame a la policía». Lorena soltó un suspiro dramático y tembloroso, escondiendo el rostro en el hombro de él. «Oh, Roberto», mi corazón jadeó. «No puedo con este estrés. Ella es tan tóxica». Los miré a los tres. La dinámica familiar tóxica que me había estado asfixiando durante años finalmente había alcanzado su clímax más brutal. No había forma de razonar con ellos. La hija de oro, el padre cómplice y la malvada madrastra habían formado un muro impenetrable de crueldad. Recogí en silencio el resto de mis cosas arruinadas, arrojándolas de cualquier manera en la parte trasera de mi vieja camioneta de rescate de 10 años. No miré atrás cuando salí de la entrada, con las llantas resbalando sobre el asfalto mojado. Conduje durante lo que parecieron horas, cegada por la lluvia y mis propias lágrimas. Finalmente me detuve en una gasolinera vacía y con luces parpadeantes en las afueras de la ciudad. Me estacioné en el rincón más oscuro, apagué el motor y simplemente me derrumbé. Apoyé la cabeza contra el volante y sollocé hasta que el pecho me dolió físicamente. Tenía 28 años, no tenía hogar, estaba completamente aislada de mi familia y sentada en una camioneta helada con solo $50 a mi nombre. La humillación era un peso físico que me aplastaba los pulmones. Mi teléfono se había apagado durante la caótica pelea. Busqué en la consola central, encontré un cable de carga deshilachado y lo conecté. Me quedé allí en la oscuridad, temblando violentamente, esperando que la pantalla se encendiera. Necesitaba llamar a alguien, a quien fuera, solo para pedir un sofá donde dormir.
Cuando la pantalla finalmente brilló con un 1% de batería, mis notificaciones se inundaron. Pero no era un mensaje de mi padre disculpándose. Tampoco era un mensaje de Camila. Era una alerta de correo electrónico automatizada seguida de un mensaje de texto de un número desconocido con un código de área de Hawái. El texto decía: «Señorita Gabriela, habla Arturo, abogado principal de la herencia de Julián. He estado tratando de comunicarme con usted toda la noche. La apertura del testamento no puede esperar más. Por favor, póngase en contacto conmigo de inmediato». Me quedé mirando la pantalla brillante, con mis ojos empañados por las lágrimas luchando por enfocar las palabras. Julián, mi tío abuelo Julián, la oveja negra de la familia de mi madre, el legendario conservacionista que se había mudado a Hawái hacía décadas y había cortado lazos con todos. ¿Por qué su abogado me contactaba en medio de la peor noche de mi vida? El golpeteo de la lluvia contra el techo de mi camioneta parecía lejano mientras miraba el mensaje. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, el teléfono volvió a apagarse, la pantalla quedó completamente negra. El cable deshilachado finalmente había cedido. Solté un grito de pura frustración, golpeando con fuerza el volante. Estaba varada. Esperé en esa camioneta helada hasta que amaneció, pintando el cielo de Seattle de un tono gris miserable. Tan pronto como llegó el empleado de la gasolinera para abrir las puertas, compré un cargador de teléfono barato y un café negro amargo. Enchufé mi teléfono en el tomacorriente de la pared cerca del baño y llamé a la única persona que sabía que no me juzgaría, Lucía. Lucía era mi compañera de trabajo en el Centro de Rescate de Vida Silvestre sin fines de lucro. Era ruda, estaba llena de tatuajes y tenía un corazón de oro puro. Llegó 30 minutos después en su propio jeep lleno de lodo. Me miró pálida y temblorosa, con la ropa aún húmeda de la noche anterior, y me dio un fuerte abrazo de oso. No hizo preguntas. Solo me ayudó a mover mi camioneta a su pequeño complejo de apartamentos y me entregó una toalla. «Te vas a dar la ducha más larga y caliente de tu vida», me indicó Lucía, señalando hacia su baño. «Y luego vamos a resolver esto. Estás a salvo ahora, Gaby». Bajo el agua hirviendo, el frío físico finalmente comenzó a abandonar mi cuerpo, pero el hielo emocional permaneció. Al cerrar los ojos, mi mente abrió involuntariamente un museo de insultos, mostrando cada momento de humillación que mi familia me había infligido a lo largo de los años. Los recuerdos se reproducían como una película distorsionada en alta definición en mi cabeza. La exhibición fue la fiesta de aceptación de Camila en la Facultad de Derecho hace 2 años. La casa estaba llena de amigos ricos y pretenciosos de mi padre. Yo acababa de llegar directamente de un turno de 12 horas rescatando a una cría de foca enredada en redes de pesca. Estaba agotada, pero quería estar allí para mi hermana. Cuando uno de los ejecutivos del banco le preguntó a Roberto a qué se dedicaba su hija mayor, mi padre se interpuso físicamente frente a mí para taparme. «Oh, Gabriela hace recolección voluntaria de basura en la playa», se rió con nerviosismo, agitando la mano como si espantara una mosca. «Es una fase. Carece del impulso académico que tiene su hermana». Camila se había quedado allí de pie, bebiendo su costosa champaña, y añadió: «No se acerque demasiado, señor Davis. Por lo general, huele a pescado muerto». Me retiré a la cocina, tragándome las lágrimas, diciéndome a mí misma que simplemente no entendían mi pasión. La exhibición B fue hace solo 6 meses. Lorena se había mudado oficialmente y decidió que la antigua oficina de mi madre debía convertirse en un estudio de yoga. Yo había dejado 3 años de notas de campo biológicas marinas sobre el escritorio, cuidadosamente encuadernadas en diarios de cuero. Esas notas eran el trabajo de mi vida, datos que me estaba preparando para presentar a una Junta Nacional de Conservación. Cuando llegué a casa, la habitación estaba vacía. Encontré a Lorena en la cocina bebiendo tranquilamente un batido verde. «Tiré esos cuadernos sucios», dijo sin levantar la vista de su teléfono. Estaban cubiertos de arena y parecían completamente de alguien sin educación. «No puedo tener basura acumulándose en mi santuario». Cuando busqué histéricamente en los botes de basura exteriores, los encontré empapados en café usado y arruinados. Roberto simplemente me dijo que dejara de exagerar por unos cuadernos y que le pidiera disculpas a Lorena por levantarle la voz. Pero la exhibición C fue la más dolorosa, la herida que aún sangraba libremente.
Mi madre había fallecido cuando yo tenía 16 años. Su única posesión valiosa era un hermoso anillo de zafiro antiguo que había estado en su familia por generaciones. Me lo había prometido a mí. Pero un mes después de que Lorena se mudara, el anillo desapareció de mi joyero. Busqué por toda mi habitación. Cuando confronté a la familia, llorando y rogando por ayuda para encontrarlo, Lorena cambió el guión por completo. Sugirió fríamente que, dado mi patético salario de $38,000 al año, probablemente había empeñado el anillo para financiar mis inútiles proyectos con animales. Camila estuvo de acuerdo en voz alta. Roberto, completamente cegado por la manipulación de Lorena, les creyó. Me miró con un disgusto tan intenso que mi corazón se rompió. Le robaste a tu propia madre muerta para alimentar tu jueguito, me había dicho con desprecio. Cerré el grifo de la ducha, sintiendo náuseas por los recuerdos. Lo había soportado todo porque deseaba desesperadamente una familia. Pensaba que si los amaba lo suficiente, si era lo suficientemente paciente, eventualmente verían mi valor. Bad la noche anterior demostró que algunas personas son simplemente agujeros negros que consumen todo el amor que les das y devuelven solo oscuridad. Salí del baño vistiendo los pantalones de ejercicio holgados de Lucía y una sudadera abrigada. Ella estaba sentada en su pequeña mesa de cocina, mirando fijamente la pantalla de su computadora portátil con el ceño fruncido. Me acercó una taza de té caliente. Tienes que ver esto, Gaby, dijo Lucía, con la voz tensa por la ira. Estaba revisando las noticias de negocios locales. Mira lo que acaba de anunciar la compañía de tu malvada madrastra. Me incliné sobre la mesa. El titular del artículo financiero me devolvió la mirada. Lorena Desarrollo Costero anuncia megaproyecto turístico en Hawái pendiente de adquisición de tierras. El artículo detallaba un plan multimillonario para demoler un tramo virgen de la costa hawaiana y construir un complejo de hotel y casino de lujo. Sin embargo, el último párrafo me llamó la atención. Señalaba que el proyecto estaba actualmente estancado porque el propietario anónimo de la propiedad costera clave se negaba a vender, lo que causaba una grave tensión financiera en la firma de desarrollo de Lorena. Están intentando pavimentar un ecosistema de arrecifes de coral, susurré, leyendo los detalles de la ubicación. Eso es despreciable. Antes de que pudiera decir algo más, mi teléfono recién cargado vibró en la barra. Era el mismo código de área de Hawái de la noche anterior. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Lo tomé y respondí. Hola, dije, con la voz temblando ligeramente. Señorita Gabriela, la voz al otro lado era profunda, profesional y reconfortante. Soy Arturo, socio director del bufete de abogados que maneja la herencia de Julián. Me alivia mucho poder comunicarme finalmente con usted. Tengo noticias que van a alterar significativamente la trayectoria de su vida. ¿Se encuentra en un lugar seguro para hablar? Sí, respondí, mirando a los ojos a Lucía. ¿De qué se trata esto? ¿Está bien mi tío Julián? Lamento profundamente informarle que Julián falleció pacíficamente hace 2 semanas, dijo Arturo con suavidad. Pero dejó instrucciones muy específicas e inquebrantables con respecto a sus activos. Señorita Gabriela, su tío abuelo la ha nombrado heredera universal y ejecutora de toda su fortuna. Solté una risa confusa y sin aliento. Debe haber un error. Ni siquiera lo conocí en persona. Solo intercambiamos unas pocas cartas cuando yo era adolescente. Él no tenía mucho, ¿verdad? Solo una cabaña en la playa. Arturo hizo una pausa, y casi pude oírlo sonreír a través del teléfono. Señorita Gabriela, Julián era el multimillonario más silencioso del Pacífico. Vivía de manera sencilla, pero sus inversiones eran vastas. La herencia que usted recibe está valorada actualmente en $85 millones. Y tenemos una situación urgente con respecto a la tierra que ahora posee. $85 millones. Las palabras resonaron en mis oídos. Me desplomé en la silla de la cocina. No había forma de que fuera real. Tiene a la Gabriela equivocada. Mi familia es de Seattle. Mi papá es banquero. Ninguno en mi familia tiene esa cantidad de dinero. Le aseguro que tengo a la persona correcta, respondió Arturo con calma. Julián la vigiló muy de cerca desde la distancia.
Discutiremos los detalles de sus razones pronto, pero en este momento necesito que se concentre. Sé que fue desalojada de su residencia anoche. El investigador privado de Julián me informó. Se me heló la sangre. ¿Tenía a un investigador vigilándome? Para su protección, sí. Julián conocía la naturaleza de las personas con las que vivía. Lo que me lleva a la urgencia de esta llamada. Las personas que la echaron están intentando adquirir agresivamente una parte crítica de su nueva herencia. Mi mente regresó a los eventos de las últimas 24 horas. La pelea, la lluvia, las horribles palabras que mi padre me había gritado. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad enfermiza. La pelea no había sido solo porque yo fuera una vergüenza. Había sido una explosión calculada, una distracción de una verdad mucho más oscura que yo había descubierto accidentalmente. Permítanme regresar exactamente a 24 horas antes de estar bajo la lluvia. Había regresado temprano del centro de rescate debido a un corte de energía. La casa estaba en completo silencio. Roberto estaba en el banco y Camila en su firma de abogados corporativos. Fui a la cocina a prepararme un sándwich y noté la elegante computadora portátil plateada de Lorena abierta sobre la isla de mármol. Claramente se había alejado con prisa, tal vez para atender una llamada en el jardín. No era de andar husmeando, pero la pantalla brillaba con fuerza, mostrando una enorme hoja de cálculo titulada Financiamiento Confidencial de Proyecto Paraíso. Estaba a punto de cerrar la tapa para ahorrar batería cuando una línea específica llamó mi atención: transferencia de fondo de retiro de Roberto. Junto a ella había una cifra asombrosa, $200,000. Mis ojos bajaron por la pantalla. Había otra línea de crédito con garantía hipotecaria residencial. La dirección que figuraba era nuestra casa en Seattle. Lorena había tomado en secreto un préstamo masivo contra la casa de mi padre, que ya estaba completamente pagada, canalizando el dinero directamente a una empresa fantasma. Me sentí enferma. Ella estaba drenando los ahorros de toda su vida y arriesgando el techo sobre nuestras cabezas para financiar este desesperado proyecto turístico en Hawái. Necesitaba efectivo de inmediato para sobornar a los funcionarios de zonificación y evitar que sus inversores se retiraran mientras intentaba obligar al propietario anónimo a vender. Antes de que pudiera apartarme de la computadora, el sonido de unos tacones resonó en el suelo de madera. Lorena entró en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. Cuando me vio de pie frente a su computadora, su rostro se puso blanco como el papel, y luego se tiñó de un rojo oscuro y furioso. Colgó el teléfono y se lanzó hacia adelante, cerrando la computadora portátil con tanta fuerza que el plástico crujió. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, pequeña rata? Siseó, perdiendo por completo su máscara de elegancia. Le estás robando a mi papá, le dije, con voz temblorosa pero desafiante. Le quitaste $200,000 de su jubilación. Hipotecaste la casa. ¿Él lo sabe? Lorena, los ojos se entrecerraron con odio. No tienes idea de cómo funciona el mundo real, pequeña campesina sin educación. Es una inversión. Cuando asegure esta tierra en Hawái, las ganancias serán astronómicas. Tu padre es un cobarde cuando se trata de inversiones de alto riesgo. Así que yo estoy tomando las decisiones ejecutivas para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repliqué, dando un paso hacia ella. Lo estás dejando en la bancarrota. Le voy a llamar ahora mismo. Busqué mi teléfono en el bolsillo trasero. Lo que sucedió después pareció sacado de una película de suspenso. Lorena miró detrás de mí hacia el gran ventanal que daba a la entrada de la casa. Vio el auto negro de Roberto de inversión estacionarse. Al instante, una sonrisa de cálculo aterradora se dibujó en su rostro. Observa y aprende, basura, susurró. Agarró el cuello de su costosa blusa de seda y lo rasgó, arrancando los botones. Luego se arrojó hacia atrás. No solo se dejó caer, se lanzó hacia la pequeña escalera de 3 escalones que bajaba a la sala. Golpeó el suelo de madera con un impacto seco, soltando un grito desgarrador que resonó en toda la casa. Me quedé helada de horror. «Lorena», grité, corriendo hacia ella. La puerta principal se abrió de golpe.
Roberto entró corriendo, dejando caer su maletín. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Entró en pánico, corriendo hacia donde su esposa yacía sollozando histéricamente en el suelo. Ella me empujó, Roberto, gimió Lorena, forzando lágrimas reales. La descubrí intentando robar dinero de mi bolso, y cuando le dije que se detuviera, se volvió loca. Dijo que me odiaba y me empujó por las escaleras. Papá, eso es mentira. Grité, con mi voz resonando en los techos altos. Mira su computadora. Está desfalcando tu dinero de jubilación. Hipotecó la casa. Roberto ni siquiera miró la computadora portátil. Me miró a mí, con el rostro deformado por una mueca de puro disgusto y odio. Estás loca, gruñó, ayudando a Lorena a incorporarse. Está sangrando por tu culpa. Siempre le has tenido envidia a ella, envidia a Camila, envidia a cualquiera que realmente haga algo con su vida. Camila entró justo en ese momento, contemplando la escena con cruel satisfacción. Te dije que era inestable, papá, intervino Camila con suavidad. La gente que no llega a nada siempre recurre a la violencia. Déjame llamar a la policía. No, dijo Roberto, con su voz bajando a un tono de susurro aterradoramente tranquilo. Nada de policía. No permitiré que el nombre de esta familia sea arrastrado por el lodo por su culpa. Dirigió sus ojos furiosos hacia mí. Empaca tus porquerías y lárgate. Estás desheredada. Esa fue la verdadera razón por la que me echaron a la lluvia. Había descubierto la verdad y Lorena había ejecutado un contraataque impecable para silenciarme. Me habían echado para proteger a una criminal. Sentada en la cocina de Lucía, los recuerdos se desvanecieron cuando la voz de Arturo me trajo de vuelta a la realidad. Señorita Gabriela, ¿sigue conmigo? Respiré hondo, secándome una lágrima. Aquí estoy, Arturo. Dijiste que están intentando adquirir mi tierra. Sí. Lorena Desarrollo Costero ha estado acosando a la administración de la herencia durante meses, tratando de forzar la venta de la reserva natural de $50 millones que construyó su tío. Están desesperados. Si no aseguran esta tierra, sus inversionistas se retirarán y su compañía colapsará por completo. Necesitan que el propietario firme los documentos de transferencia. Una calidez lenta comenzó a extenderse por mi pecho, reemplazando el frío de la noche anterior. No era solo vindicación. Era poder. ¿Quién es el dueño legal de la tierra en este momento, Arturo? Pregunté, con voz firme. Desde esta mañana, cuando el testamento fue validado por un juez. Usted lo es, señorita Gabriela. Usted es dueña de la tierra, de la corporación que la posee y de cada grano de arena de esa playa. Tiene poder de veto absoluto sobre cualquier desarrollo. Miré a Lucía, que escuchaba con la boca abierta. Una lenta sonrisa apareció en mi rostro, la primera sonrisa genuina que sentía en años. Arturo, dije, acercándome al teléfono. ¿Ellos saben quién es el dueño anónimo? No. Julián mantuvo su propiedad oculta tras múltiples entidades corporativas. Solo saben que están tratando con una entidad llamada Consorcio Horizonte Azul. Perfecto, susurré, con los engranajes de mi mente girando rápidamente. Arturo, no rechaces su oferta todavía. De hecho, diles que el propietario está muy motivado para vender, pero que tengo condiciones. ¿Cuáles son sus instrucciones, señorita Gabriela? Quiero que vengan a mí, dije, con mi voz resonando con una nueva autoridad. Dile a Lorena Desarrollo Costero que el dueño exige una reunión en persona para firmar el contrato. Diles que tienen que volar a Hawái. La videollamada de Zoom se conectó y la pantalla de la computadora de Lucía se llenó con la imagen de una elegante oficina soleada en Honolulu. Detrás de un enorme escritorio de madera de coa estaba sentado Arturo. Era un distinguido hombre de casi 60 años, con cabello canoso recogido en una coleta impecable y un traje a la medida. Exudaba un aura de absoluta competencia y calma. Elouja, señorita Gabriela, dijo Arturo, ofreciendo un saludo cálido y respetuoso. Es un profundo honor hablar finalmente con usted cara a cara. Julián hablaba de usted a menudo. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, todavía usando la sudadera gigante de Lucía.
Todavía me cuesta entender esto, Arturo. ¿Por qué yo? Mi tío Julián se fue cuando mi madre era solo una adolescente. Mi padre siempre me dijo que Julián era un ermitaño loco que desperdiciaba su vida hablando con delfines. Arturo se rió suavemente. Su padre, con todo respeto, mide la riqueza por la altura de un rascacielos. Julián la medía por la profundidad del océano. Fue un pionero en la conservación marina. Construyó un imperio en ecoturismo y tecnologías marinas sostenibles en los años 80 y 90. Era multimillonario, pero vivía en una casa sencilla de madera frente a la playa. ¿Pero por qué dejármelo todo a mí? Insistí, sintiendo el síndrome del impostor. No tengo un título universitario. No sé cómo dirigir una corporación. Solo rescato tortugas marinas heridas y rehabilito aves costeras. Camila es la abogada corporativa. Ella tiene la educación prestigiosa. La expresión de Arturo se volvió increíblemente suave. Tomó un hermoso diario de cuero desgastado. Este es el diario personal de Julián. Quiero leerle un pasaje específico que escribió hace 3 años, justo después de contratar a un investigador para indagar sobre su familia en Seattle. Arturo abrió el libro, se acomodó los anteojos de lectura y comenzó a leer. Recibí el informe sobre mi sobrina Gabriela hoy. Me duele el corazón por la crueldad que soporta en esa casa de cristal y codicia. Se burlan de ella por carecer de un trozo de papel de una universidad. No ven sus manos cicatrizadas por sacar anzuelos de pesca de las bocas de animales aterrorizados. No ven su corazón, que la marea hace latir a su propio ritmo. Ella eligió el lodo, la lluvia y la sangre de los inocentes por encima de una oficina corporativa estéril. Ella es la única verdadera heredera de mi legado. Los demás pavimentarían el paraíso por $1. Gabriela lucharía contra un tiburón con las manos desnudas para salvar a un pez pequeño. Ella es una guerrera, y una guerrera necesita un reino. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Durante toda mi vida adulta me habían dicho que era un fracaso, una decepción, una basura. Escuchar esas palabras de un hombre al que apenas conocía, un hombre que realmente me veía, rompió una presa dentro de mi alma. No era basura. Era una guerrera. Lucía me entregó un pañuelo desechable, con sus propios ojos brillando de emoción. Ahora, hablemos de la realidad de su reino, continuó Arturo, volviendo a su tono profesional. Compartió su pantalla, mostrando un panel financiero seguro. Las cifras eran tan grandes que parecían errores de dedo. Aquí está el desglose de su herencia, explicó Arturo, señalando cada sección. Primero, la propiedad física. Usted posee una reserva ecológica privada de 30,000 acres en la costa de Maui valorada en $50 millones. Esta es la tierra exacta que Lorena está intentando comprar. Segundo, tiene activos líquidos, efectivo y cuentas de fideicomiso de alto rendimiento que suman $25 millones. Finalmente, posee una participación mayoritaria en una cartera de acciones de energía verde y conservación valorada en aproximadamente $10 millones. Gran total, $85 millones. Todos los impuestos han sido manejados preventivamente por la Administración de la Herencia. El dinero es suyo, libre de todo cargo. Me quedé mirando la pantalla, mi cerebro incapaz de comprender la magnitud de la riqueza. Hace 24 horas estaba durmiendo en una camioneta helada, preguntándome cómo pagaría un sándwich. Ahora, podía comprar el banco entero donde trabajaba mi padre y despedirlo. La ironía era tan grande que casi me ahogaba. Arturo dejó de compartir su pantalla y me miró directamente. Julián dejó una última instrucción. Quería que viniera a Hawái de inmediato. Sabía que su familia era tóxica, pero anticipó que podrían volverse peligrosos cuando se revelara el dinero. Me he tomado la libertad de reservarle un boleto de primera clase en un vuelo privado. Sale de Seattle en 4 horas. Mi equipo la recibirá en la pista de aterrizaje de Maui. Miré mis manos, callosas y raspadas por mi trabajo. No eran las manos de una heredera multimillonaria, pero eran las manos en las que Julián creía. Estaré en ese avión, dije firmemente. Pero Arturo. Sobre Lorena Desarrollo Costero. No les digas quién soy. Diles que Consorcio Horizonte Azul está listo para negociar.
Diles que el propietario es excéntrico y exige que la directora ejecutiva, la asesora legal y su principal respaldador financiero presenten su caso en persona en tu oficina en Hawái. Arturo sonrió, con un brillo afilado en los ojos. Un movimiento estratégico brillante, señorita Gabriela. Quiere a Lorena, a Camila y a su padre en la misma habitación. Exactamente, respondí, con mi voz bajando a un susurro frío y duro. Ellos creen que tienen todas las cartas. Quiero que gasten su dinero, vuelen a través del océano y caminen hacia mi territorio. Quiero que miren al dueño anónimo a los ojos cuando su imperio se derrumbe. Considere la trampa tendida, aceptó Arturo. Vaya a empacar lo que necesite, señorita Gabriela. Su nueva vida la espera. Después de terminar la llamada, Lucía y yo fuimos a mi camioneta. No tenía mucho que empacar. Mi ropa consistía en su mayoría en camisas de franela de segunda mano y jeans. Tomé mis pocos cuadernos rescatados y una foto de mi mamá. Eso fue todo. Estaba dejando el resto de mi miserable pasado en la lluvia de Seattle. Cuando Lucía me dejó en la terminal de aviación privada, me abrazó con fuerza. Ve y dal su merecido, Gaby. Y mándame una postal desde el paraíso. Prometo que haré algo mejor que una postal, le sonreí. Subí al avión privado, sumamente lujoso. La asistente de vuelo me entregó una copa de champaña, llamándome señorita Gabriela con profundo respeto. Mientras el avión atravesaba las nubes sombrías de Seattle y se elevaba hacia la luz brillante del sol, finalmente me permití respirar. La chica que había sido arrojada al lodo estaba muerta. La reina del consorcio Horizonte Azul estaba en camino a reclamar su trono. El descenso a Maui fue simplemente impresionante. A través de la ventana del jet privado, las aguas color zafiro del Océano Pacífico se extendían infinitamente, rompiendo contra exuberantes acantilados de un verde esmeralda. Esto no era solo un destino de vacaciones. Este era el trabajo de la vida de Julián, y ahora era mío. Cuando el avión aterrizó en la pista privada, una camioneta SUV negra impecable esperaba en la pista. Un hombre alto y de hombros anchos con una camisa blanca impecable y un collar de flores tradicional hawaiano dio un paso adelante, abriéndome la puerta. Bienvenida a casa, jefa, dijo con una sonrisa cálida y genuina. Soy Mateo, jefe de seguridad de la propiedad. El señor Arturo la está esperando en la casa principal. El viaje a la propiedad tomó 30 minutos, serpenteando a través de selvas tropicales densas y vibrantes y conduciendo por acantilados con caídas verticales hacia el océano. Cada vez que miraba por la ventana, se me cortaba la respiración. Cuando finalmente pasamos por las enormes puertas de hierro forjado que llevaban la insignia del consorcio Horizonte Azul, la verdadera escala de mi herencia se hizo real. La propiedad era una obra maestra de diseño ecológico. No era una mansión ostentosa y bañada en oro como las que obsesionaban a Lorena. Era un santuario extenso de varios niveles hecho de madera de teca y vidrio, construido perfectamente en el acantilado con vistas a una bahía privada de aguas cristalinas. Paneles solares ocultos en las tejas del techo alimentaban la propiedad, y sistemas masivos de captación de agua de lluvia regaban los jardines botánicos. Era una fortaleza de la naturaleza. Arturo estaba esperando en la entrada principal junto a una mujer mayor de ojos amables y cabello plateado. Señorita Gabriela, me saludó Arturo. Permítame presentarle a Elena, la administradora de la propiedad. Ha dirigido esta casa durante 20 años. Bienvenida, señorita Gabriela, dijo Elena, inclinando la cabeza ligeramente. Julián nos habló mucho de usted. Hemos preparado sus habitaciones. Entré y me quedé boquiabierta. La sala principal contaba con paredes de vidrio del suelo al techo que se deslizaban para dejar entrar la brisa marina. Pero no fue la impresionante arquitectura lo que me detuvo. Las paredes del pasillo que conducía al ala principal estaban llenas de docenas de fotografías enmarcadas, pero no eran piezas de arte costosas. Eran fotos mías. Había una foto mía a los 19 años, cubierta de lodo, liberando a un pelícano rehabilitado. Había un recorte de periódico de un pequeño diario de Seattle que destacaba mi trabajo voluntario durante la limpieza de un gran derrame de petróleo. Incluso había una foto espontánea mía durmiendo en una banca del centro de rescate, exhausta después de un turno de 48 horas. Julián no solo me había vigilado, me había celebrado.
En una casa donde no tenía un padre que estuviera orgulloso de mí, este hombre a miles de kilómetros de distancia había construido un santuario a mi arduo trabajo. Toqué el vidrio de uno de los marcos, con la vista empañada por nuevas lágrimas. Estaba increíblemente orgulloso de usted, susurró Elena suavemente a mi lado. Solía señalar estas fotos y decirle al personal, esa es mi niña. Ella va a salvar el mundo. Me limpié los ojos, poniéndome un poco más firme. Muéstrame la oficina, Arturo. Tenemos una guerra que ganar. La oficina de Julián era un centro de comando disfrazado de estudio rústico. Monitores masivos mostraban transmisiones en vivo de la salud de los arrecifes de coral, patrones climáticos y la seguridad de la propiedad. Arturo me indicó que me sentara detrás del enorme escritorio de madera de coa. La silla de cuero se sentía como un trono. Vayamos al grano, dijo Arturo, sacando una carpeta legal de su maletín. Hice la llamada a Lorena Desarrollo Costero mientras estaba en el aire. Como se me indicó, les dije que el propietario anónimo del consorcio Horizonte Azul enfrenta problemas repentinos de liquidez y está muy motivado para vender la tierra rápido. ¿Mordieron el anzuelo? Pregunté, inclinándome hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina. ¿Morder el anzuelo? Arturo se rió entre dientes. Prácticamente se tragaron el anzuelo entero. Lorena sonaba como una mujer que se está ahogando y a la que acaban de lanzar un salvavidas. Aceptó de inmediato sus condiciones. Le dije que el propietario requiere una prueba absoluta de solvencia financiera y exige que los principales tomadores de decisiones, incluido su garante financiero principal, vuelen a Hawái para firmar los documentos en persona. Lorena es la directora ejecutiva y Camila es su asesora legal. Ya veo, comenté, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. ¿Pero quién es el garante financiero? La empresa fantasma de Lorena no tiene el capital para comprar esta tierra por sí misma. Arturo sacó un documento y lo deslizó por el escritorio. Hice que mi equipo de contabilidad forense investigara la empresa fantasma que Lorena está utilizando. Se llama Propiedades Horizonte Dorado. Y adivine de quién es el nombre que figura como garante financiero principal, apalancando toda su cartera personal y su propiedad residencial para respaldar el préstamo corporativo. Miré la firma en el documento. Era Roberto, mi padre. Realmente lo hizo, susurró con incredulidad. Firmó su jubilación, sus inversiones y la casa en la que crecí solo para financiar la ambición psicótica de ella. Literalmente ha apostado toda su vida en esta única adquisición de tierras. Si este trato se cae, explicó Arturo con gravedad, la empresa de Lorena incumplirá millones en préstamos puente de alto interés. El banco embargará los activos de Roberto para cubrir la deuda corporativa. Quedarán total y completamente en la bancarrota. De repente, mi teléfono vibró en el escritorio. Había comprado un teléfono nuevo durante mi escala y transferido mi tarjeta SIM. Era un mensaje de texto de Roberto. Se me revolvió el estómago, esperando algún atisbo de preocupación paternal. Lo abrí. El texto decía: me di cuenta de que tu camioneta de chatarra finalmente se fue del estacionamiento de Lucía. ¡Qué bueno! No intentes comunicarte con nosotros nunca más. Estás muerta para mí. Estamos a punto de cerrar un trato que nos hará más ricos de lo que puedas comprender. Disfruta de tu patética vida recogiendo basura. Me quedé mirando las palabras brillantes. Cualquier culpa persistente que tuviera, cualquier pequeña parte de mí que esperara una reconciliación, se evaporó en la cálida brisa havaiana. No eran mi familia. Eran parásitos. Miré a Arturo, con los ojos duros y fríos. ¿Cuándo llegan? Aterrizan mañana por la tarde, respondió Arturo, mirando su reloj. Solicitaron una reunión inmediata en mi oficina de Honolulu para finalizar la firma. Están desesperados por cerrar antes del fin de semana. Déjalos venir, dije, con voz firme y completamente desprovista de piedad. Déjalos volar en primera clase. Déjalos beber champaña y celebrar su victoria imaginaria. Cuando entren a esa sala de juntas, voy a reducir todo su mundo a cenizas. Las siguientes 24 horas fueron una clase magistral de preparación estratégica. No solo quería rechazar su oferta, quería desmantelar por completo su realidad.
Me senté en la oficina de Julián con Arturo y su equipo de abogados corporativos de élite, revisando cada vulnerabilidad en la estructura comercial de Lorena. Descubrimos que Lorena no solo había apalancado la casa de mi padre, sino que había falsificado informes de impacto ambiental para acelerar las aprobaciones de zonificación en Seattle. Camila, actuando como asesora legal corporativa, había firmado estos documentos fraudulentos. Al hacerlo, Camila había cometido una flagrante negligencia profesional y fraude corporativo. Estaba arriesgando toda su carrera, su preciada licencia de abogada, por un atajo hacia la riqueza. Las hienas están hambrientas, le dije a Arturo mientras revisábamos los documentos. Están tan desesperadas por esta tierra que han abandonado por completo cualquier límite legal o moral. Y están entrando directamente a una bóveda de concreto. Arturo asintió, deslizando un documento legal específico hacia mí. Esta es la pieza clave. Hace 5 años, Julián compró silenciosamente la cartera de deuda del banco regional que tiene la hipoteca de Roberto. A través de una serie de empresas holding, Julián básicamente se convirtió en el principal acreedor de la casa donde creció. Me quedé mirando el documento, intentando conectar los puntos. Espera, ¿estás diciendo que Julián era el dueño de la deuda de la casa donde crecí? Precisamente, sonrió Arturo. La hipoteca de Roberto era de su propiedad. Y debido a que Lorena tomó recientemente esa enorme línea de crédito sobre la casa e inmediatamente incumplió con el primer pago para desviar el efectivo a su empresa fantasma. El acreedor tiene el derecho legal de iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria inmediata. Se me cortó la respiración. Ann como yo heredé todo. Usted es la acreedora, señorita Gabriela. Tiene la autoridad legal para embargar su casa hoy mismo. La justicia poética de la situación era asombrosa. 2 noches atrás, Roberto había estado en el porche de esa misma casa, gritándome que era una parásita y tirando mis pertenencias bajo la lluvia. Ahora, yo tenía el título de propiedad de ese porche en mis manos. Era la dueña del techo sobre sus cabezas. Mientras finalizábamos el papeleo, mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Había creado una cuenta secundaria hace meses para seguir temas de rescate de animales, pero ocasionalmente revisaba el perfil público de Camila. Acababa de publicar una nueva historia. Hice clic en el círculo brillante. El vídeo mostraba a Camila y a Lorena sentadas en los asientos de cuero de una cabina de primera clase. Chocaban copas de cristal con champaña. Camila tenía una sonrisa arrogante y presumida en su rostro perfectamente maquillado. El texto decía: volando a Hawái para cerrar un trato de tierras de $30 millones. Esto es lo que pasa cuando tienes un título de una universidad prestigiosa y ambición real. Los ganadores ganan, los perdedores juegan en el lodo. Brindemos por el nuevo imperio. Mente multimillonaria, negocio familiar, adiosaters. Vi el vídeo 2 veces. El sonido de sus copas chocando resonaba en la oficina silenciosa. Eran tan increíblemente arrogantes. Pensaban que habían burlado al mundo. Pensaban que echarme de la casa de alguna manera había limpiado a su familia del fracaso, despejando el camino para su triunfo definitivo. Arturo miró por encima de mi hombro a la pantalla. Parecen muy confiadas, señaló secamente. Están celebrando en un barco que ya está en el fondo del océano, respondí, apagando el teléfono y arrojándolo sobre el escritorio. Arturo, tengo una petición específica para la reunión de mañana. Lo que necesite, señorita Gabriela. Quiero que la reunión se lleve a cabo en tu sala de juntas de vidrio más grande e intimidante. Quiero a todo tu equipo legal presente, vestidos con sus mejores trajes. Quiero a Lorena, a Camila y a Roberto sentados en un extremo de la mesa antes de que llegue el dueño anónimo. Y necesito un favor con respecto a mi guardarropa. Arturo enarcó una ceja. ¿No desea usar su ropa habitual? Miré mis jeans desgastados y mi sencilla camisa de algodón. No. Ellos juzgan al mundo puramente por las apariencias. Me llamaron basura porque no usaba marcas de diseñador. Mañana quiero entrar a esa habitación luciendo como los $85 millones que valgo. Quiero que se sientan pobres en el momento en que me miren. Arturo sonrió cálidamente. Tendré al mejor comprador personal de Honolulu en la propiedad en menos de 1 hora. Nos aseguraremos de que luzca como la realeza, señorita Gabriela.
Esa noche me paré en la enorme terraza de madera de la propiedad, viendo el sol ponerse en el horizonte, pintando el Pacífico con tonos explosivos de naranja y púrpura. La brisa marina era cálida y olía a sal y a jazmín de noche. Cerré los ojos, respirando profundamente. Pensé en la lluvia helada de Seattle. Pensé en el lodo arruinando mi equipo. Pensé en las palabras "estás desheredada" resonando en la oscuridad. Esos recuerdos ya no me dolían. Eran solo combustible. Mañana iba a darle a mi familia exactamente lo que merecía, la ruina absoluta e innegable. La trampa estaba completamente tendida. Las hienas estaban en la isla y el banquete estaba por comenzar. Las oficinas del bufete de Arturo y socios estaban ubicadas en el piso superior de un reluciente rascacielos de vidrio en el centro de Honolulu. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista impresionante del Océano Pacífico y de los cráteres volcánicos a la distancia. La sala de juntas principal era una obra maestra de la intimidación. Contaba con una enorme mesa de 6 metros de largo tallada en una sola pieza de madera oscura de parota, rodeada de sillas de cuero ergonómicas. El aire acondicionado estaba programado para un frío calculado. Era el ambiente perfecto para hacer que personas desesperadas se sintieran completamente fuera de su elemento. Me senté en una sala de observación privada contigua. La pared que me separaba de la sala de juntas era de vidrio polarizado de una sola vía. Podía ver y escuchar todo lo que sucedía en la reunión, pero para cualquiera en la sala de juntas, parecía simplemente un espejo negro. Mi corazón latía con un ritmo constante y pesado contra mis costillas. Alisé la tela de mi traje de lino blanco impecable, una pieza hecha a la medida que el comprador personal había ajustado rápidamente para mí esa mañana. No parecía la rescatista de vida silvestre loda y agotada que habían echado a la lluvia. Parecía dinero, dinero antiguo, indiscutible. A las 2 en punto de la tarde, las pesadas puertas de madera de la sala de juntas se abrieron. Entraron Lorena, Camila y Roberto. Lucían exactamente como esperaba, solo que magnificados por su absoluta arrogancia. Lorena estaba repleta de logotipos de diseñador, vestía un llamativo vestido de seda floral y llevaba un bolso que probablemente costaba más que mi vieja camioneta. Camila vestía un traje sastre de un rojo carmesí agresivo, con su computadora portátil bajo el brazo como un arma. Caminaba con la barbilla en alto, examinando la habitación como si ya fuera la dueña de todo el edificio. Roberto caminaba detrás de ellas, vestido con su mejor traje de banquero. Se veía cansado, con la piel un poco pálida bajo las luces fluorescentes, pero con el pecho inflado de orgullo insensato. Arturo estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de madera. Vestía un traje azul marino impecable, con un comportamiento tranquilo y completamente indescifrable. «Bienvenidos a Hawái», dijo con suavidad, señalando las sillas vacías. «Por favor, tomen asiento. Mis asistentes pueden ofrecerles agua o tal vez un poco de café de Kona». Lorena agitó una mano con desdén mientras se sentaba cerca del centro de la mesa. «No, gracias. Tenemos una agenda muy apretada, señor Arturo. Tenemos un proyecto de desarrollo de $30 millones esperando por esta única firma. Preferimos omitir las formalidades e ir directo a los contratos». Camila abrió su computadora portátil, la pantalla iluminando su rostro presumido. «Como asesora legal principal de Propiedades Horizonte Dorado, ya he revisado los documentos preliminares de transferencia que envió su oficina», anunció, con un tono lleno de condescendencia. «Son estándar. Asumiendo que su cliente anónimo tiene la autoridad legal para vender la tierra de conservación de Horizonte Azul, esto debería tomar menos de 20 minutos». Arturo sonrió. Era una sonrisa cortés, pero desprovista de calidez. «Le aseguro que mi cliente tiene autoridad absoluta. Pero como discutimos por teléfono, mi cliente también requiere una garantía absoluta de su solvencia financiera. Esta es una enorme extensión de tierra protegida. Mi cliente necesita saber que Propiedades Horizonte Dorado no es un castillo de naipes». Roberto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Entrelazó las manos, intentando lucir como el patriarca autoritario. «Señor Arturo. Soy el vicepresidente de un importante banco de inversiones en Seattle. Estoy respaldando personalmente este proyecto corporativo.
He traído los documentos certificados que demuestran que he apalancado mi cartera personal completa, mis cuentas de jubilación y el valor total de mi propiedad residencial para garantizar este préstamo. Tenemos el capital. Mi esposa y mi brillante hija han orquestado un plan de negocios impecable. Estamos listos para comprar. Observé a Roberto a través del vidrio, un nudo frío y duro se apretó en mi estómago. Estaba tan orgulloso de ellas. Había apostado toda su vida, la casa en la que crecí, el dinero que había ahorrado durante décadas, en una estafa operada por una mujer que lo despreciaba y una hija que solo se preocupaba por su propio reflejo. Había desechado a su única hija leal por la oportunidad de sentarse en esta mesa. Arturo tomó la pila de documentos financieros que Roberto había deslizado sobre la mesa. Se puso los anteojos de lectura y los examinó lentamente, insoportablemente despacio. El silencio en la habitación se prolongó, espeso y sofocante. Lorena tamborileaba impaciente con las uñas sobre la madera. Camila miraba su reloj. Sí, dijo finalmente Arturo, cerrando la carpeta. Parece que efectivamente ha apalancado cada uno de los activos que posee, señor Roberto. No le queda nada en reserva. Si este trato fallara, quedaría completamente indigente. ¿Está totalmente seguro de que desea proceder bajo estas condiciones? Roberto se burló, ofendido. El trato no va a fallar. Estamos aquí. Tenemos el dinero. Solo traiga a su cliente para que podamos firmar los papeles y comenzar a limpiar esa selva inútil. Arturo se quitó los anteojos y los colocó con cuidado sobre el escritorio. Miró a los tres, clavando sus ojos en Lorena por una fracción de segundo más. Muy bien, dijo Arturo suavemente. Creo que todo está en orden. Permítanme presentarles a la única propietaria y presidenta del consorcio Horizonte Azul. Arturo se giró hacia el espejo polarizado donde yo estaba de pie. Hizo un sutil asentimiento. Era el momento. Coloqué mi mano sobre la manija de metal fría de la puerta contigua. Mis manos estaban sudando, pero mi mente estaba clara. Las hienas estaban hambrientas, la trampa estaba activada y no había escapatoria para ellos. Empujé la puerta y salí de las sombras. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí resonó en la silenciosa sala de juntas. Di un paso hacia la luz, moviéndome con una gracia lenta y deliberada que no sabía que poseía. El traje de lino blanco caía perfectamente sobre mi silueta. Mi cabello estaba peinado de forma profesional. Y descansando de manera llamativa en mi dedo índice derecho, captando la luz brillante del techo, estaba el enorme anillo de zafiro antiguo que había pertenecido a mi madre. El mismísimo anillo que me habían acusado de robar. Durante un largo y agónico momento, nadie habló. La absoluta imposibilidad de mi presencia cortocircuitó sus cerebros. Roberto fue el primero en reaccionar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El color desapareció por completo de su rostro, dejándolo como una figura de cera. Parpadeó rápidamente, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. «Gabriela», susurró, con la voz quebrada. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Trabajas en este edificio? ¿Estás sirviendo el café?» Camila me miró, y su expresión presumida se derritió en una mueca de pura confusión. Sus ojos pasaron de mi rostro a mi traje hecho a la medida y finalmente se posaron en el brillante anillo de zafiro en mi dedo. Se quedó con la boca abierta. «¿De dónde sacaste ese anillo?», exigió saber. «Te lo robaste». «Lo sabía». «¿Seguridad?». Se giró hacia Arturo, presa del pánico. «Señor Arturo, esta mujer es una ladrona y una intrusa. Es mi hermana distanciada. Háganla retirar de inmediato». Lorena no dijo una palabra. Me miraba con una comprensión horrorizada que empezaba a asomar en su rostro. Sus ojos iban de mí a Arturo y luego al contrato sobre la mesa. Los engranajes de su mente trabajaban a toda marcha, armando un rompecabezas que desesperadamente no quería resolver. Agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Hiperventilaba, luchando por respirar. No miré a Camila. No miré a Lorena. Caminé directo hacia la cabecera de la mesa, mis tacones resonando con fuerza sobre el suelo de mármol pulido.
Arturo dio un paso al lado, ofreciéndome la pesada silla de cuero reservada para el ejecutivo a cargo. Me senté. Coloqué mis manos planas sobre la mesa, dejando que el anillo de zafiro brillara frente a sus rostros. No sirvo el café, Roberto, dije, con mi voz extrañamente tranquila, cortando la tensión como una navaja. Soy la dueña del edificio. Soy la dueña de la tierra de conservación que quieren destruir. Soy la presidenta del consorcio Horizonte Azul y ustedes están sentados en mi sala de juntas. Camila soltó una carcajada áspera e histérica. Eso es de locos. Eres una desertora universitaria que juega con pájaros enfermos. Vives en una camioneta destartalada. No eres dueña de una empresa de 30 millones de dólares. 85 millones, corrigió Arturo con suavidad desde su posición detrás de mi hombro derecho. La valoración total de la herencia de la señorita Gabriela es de 85 millones de dólares. Ella es la heredera universal del fideicomiso de Julián. Roberto soltó un jadeo ahogado. Se llevó la mano al pecho exactamente de la misma manera en que Lorena había fingido hacerlo en nuestro porche semanas atrás. ¿Julián? ¿Mi tío Julián? Se lo dejó. Te lo dejó todo a ti. Así es, respondí, mirando directamente al hombre que me había desechado. Me vigiló durante años. Vio cómo vivía y, más importante, vio cómo me trataban. Sabía que estaban cegados por la codicia y los títulos superficiales. Me dejó su imperio porque sabía que yo lo protegería de los parásitos. Lorena se levantó de golpe de su silla. Su rostro estaba rojo de rabia y desesperación. «Esto es una trampa», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Nos tendiste una trampa. Nos hiciste viajar hasta Hawái solo para humillarnos. Nunca tuviste la intención de vender la tierra». Tienes la mitad de la razón, Lorena, dije, recostándome en mi silla. Nunca tuve la intención de vender la tierra. Pavimentar un arrecife de coral para construir un casino de mal gusto es repugnante. Pero no los traje aquí solo para humillarlos. Los traje aquí para exponerlos. Camila golpeó la mesa con las manos, con el rostro desencajado por la ira. Esto es ilegal. Negociaron de mala fe. Soy la asesora legal de este proyecto y te demandaré por todo lo que vales. Estoy llamando a mi socio director en Nueva York ahora mismo. Presentaremos una orden judicial. Te destruiremos. Tomó su teléfono inteligente de la mesa, con las manos temblándole tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. Marcó un número y activó el altavoz, arrojando el teléfono sobre la madera. El tono de llamada resonó con fuerza en la habitación silenciosa. Miré a Arturo, quien me dio un pequeño asentimiento de aprobación. Camila, dije suavemente mientras el teléfono seguía sonando. ¿Siquiera sabes a quién representa tu bufete de abogados? Ella me miró con furia, con el pecho agitado. Representamos a los desarrolladores corporativos más grandes del mundo, idiota. No jugamos con desertores aficionados. La línea se conectó. Una voz profunda y autoritaria retumbó por el altavoz. Camila, habla Mauricio, el socio director. ¿Por qué me estás llamando en medio de la reunión de socios? Camila se inclinó sobre el teléfono, con voz frenética. Mauricio, tenemos un problema enorme en Hawái. El vendedor anónimo de la tierra es mi hermana distanciada. Cometió fraude. Nos atrajo aquí bajo falsas pretensiones. Necesito que redactes una demanda de inmediato por interferencia dolosa y violación de contrato. Necesitamos congelar sus activos. Hubo un largo y agónico silencio al otro lado de la línea. Cuando Mauricio finalmente habló, su voz era peligrosamente fría. Camila, cállate y escúchame con mucha atención. Camila se encogió, abriendo los ojos de par en par. Mauricio, nuestra firma. Nuestra firma, continuó Mauricio, con su voz resonando en las paredes de vidrio, ha manejado la reestructuración fiscal internacional para la herencia de Julián durante los últimos 15 años. La señorita Gabriela no es solo una cliente. Es la cuenta de un particular más grande de nuestra firma. El señor Arturo se comunicó conmigo hace una hora y me proporcionó un expediente de tus actividades recientes. El rostro de Camila se quedó completamente inexpresivo.
No, susurró. Falsificaste informes de impacto ambiental para forzar los permisos de zonificación para la empresa fantasma de Lorena, bramó Mauricio, con una ira palpable. Usaste el membrete de nuestra firma para intimidar a las agencias ambientales locales. Has cometido una falta profesional grave e intentaste defraudar a nuestro cliente más valioso. Camila comenzó a llorar, sacudiendo la cabeza con desesperación. Mauricio, por favor, puedo explicarlo. Estás despedida, Camila, sentenció Mauricio con frialdad. Con efecto inmediato. Ya me he puesto en contacto con el Colegio de Abogados del Estado para denunciar tus violaciones éticas. Probablemente serás inhabilitada antes de fin de mes. Si vuelves a contactar a esta firma, personalmente me aseguraré de que enfrentes cargos criminales. Adiós. La llamada se cortó. El tono de línea ocupada resonó en la silenciosa sala de juntas. Camila se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando histéricamente. Su carrera, su identidad entera, el título de una universidad prestigiosa que había usado como arma contra mí durante toda su vida se habían esfumado en menos de 60 segundos. Dirigí mi atención a Lorena y a Roberto. Camila estaba arruinada, pero yo no había terminado. El verdadero final apenas comenzaba. Lorena estaba hiperventilando, con su costoso maquillaje corriéndose por su rostro mientras miraba a su hija sollozar. Roberto parecía un hombre que acababa de ser atropellado por un tren de carga. Miraba de un lado a otro entre Arturo, el teléfono y yo. «¿Gabriela?», articuló Roberto, con la voz temblando de forma patética y desesperada. «Gabriela, por favor. Ya dejaste claro tu punto. Eres rica. Ganaste. Pero somos familia. No puedes hacernos esto. Soy tu padre. Aposté toda mi vida en este proyecto. Si no conseguimos esta tierra, el banco se quedará con todo. Me quedaré en la calle». Lo miré fijamente, con el rostro completamente inexpresivo. «Me echaste a la lluvia, Roberto. Me dijiste que estaba muerta para ti. No te importó si yo me quedaba en la calle. Solo te importa ahora porque tengo el dinero». «Eso no es verdad», suplicó Roberto, con lágrimas en los ojos. «Estaba protegiendo a mi esposa. Atacaste a Lorena. La empujaste por las escaleras. No me dejaste opción». Solté una risa áspera y amarga. «¿Quieres hablar de las escaleras? Hablemos de las escaleras». Saqué un pequeño control remoto de mi bolsillo. Apunté hacia la pared del fondo de la sala de juntas. Una enorme pantalla de proyector bajó del techo. Presioné un botón y las luces de la sala se atenuaron. Un vídeo comenzó a reproducirse. No tenía sonido, pero la imagen era increíblemente clara. Era la grabación de la cámara de rastreo de vida silvestre con sensor de movimiento que había dejado sobre la barra de la cocina aquella tarde. La usaba para monitorear los recintos de animales, pero había olvidado apagarla cuando dejé mi mochila. El vídeo mostraba nuestra sala. Me mostraba a mí mirando la computadora de Lorena. Mostraba a Lorena entrando, con el rostro desencajado por la rabia mientras discutíamos, y luego mostraba la verdad. El vídeo mostraba claramente a Lorena mirando por la ventana, viendo el auto de Roberto llegar. Mostraba cómo se agarraba el cuello de la camisa y se lo rasgaba. Mostraba cómo se lanzaba a propósito hacia atrás, deslizándose por los 3 escalones y quedando tendida en el suelo. Mostraba cómo miraba al techo, esperaba un segundo y luego fingía un llanto desconsolado justo antes de que Roberto entrara por la puerta principal. Roberto se quedó mirando la pantalla, con la boca abierta. Vio a su esposa fingir la agresión. Vio cómo incriminaba a su propia hija. Vio cómo todo el fundamento de su vida se desmoronaba. Lentamente, giró la cabeza para mirar a Lorena. Sus ojos estaban llenos de horror y traición. «Mentiste», susurró, con la voz temblando por la devastación. «Le tendiste una trampa. Me hiciste echar a mi propia hija a la calle». Lorena retrocedió, levantando las manos a la defensiva. «Roberto, por favor», entró en pánico. «Lo hice por nosotros. Ella iba a arruinar el trato.
Estaba husmeando en nuestras finanzas. Te robaste mi jubilación. Gritó de repente Roberto, perdiendo por completo su compostura de banquero y golpeando la mesa con los puños, haciendo saltar a Camila. Te llevaste $200,000. Y me hiciste hipotecar la casa. Roberto, interrumpí, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Ella no solo se llevó tu jubilación. Creó una empresa fantasma fraudulenta. Propiedades Horizonte Dorado está bajo investigación del FBI por fraude electrónico. Deslicé una carpeta legal gruesa por la mesa hacia él. El equipo de Arturo ha enviado todos los documentos financieros de Lorena al FBI. Ha estado operando un esquema Ponzi con sus inversionistas inmobiliarios durante años. Este complejo en Hawái era su última jugada desesperada para cubrir sus huellas antes de ser arrestada. Usó tu casa como garantía porque sabía que su propio historial de crédito ya estaba marcado por el gobierno federal. Lorena soltó un grito agudo. Tú, pequeña. Chilló, lanzándose por encima de la mesa hacia mí, con sus uñas apuntando a mi rostro. Antes de que pudiera llegar a la mitad de la mesa, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Mateo, mi jefe de seguridad, junto con 2 guardias de seguridad corpulentos, entraron corriendo. Mateo sujetó a Lorena por los brazos, apartándola sin esfuerzo y manteniéndola contra la pared. Ella se retorcía y pateaba, gritando obscenidades que resonaban en los cristales. Suéltenla, le dije a Mateo con calma, pero manténganla lejos de mí. Mateo la soltó, interponiéndose entre nosotras como una muralla impenetrable. Lorena se desplomó contra el vidrio, derrotada, respirando con dificultad, con el rímel corriendo por sus mejillas como lágrimas negras. Roberto se cubrió el rostro con las manos, sollozando sin control. ¿La casa? Lloraba. Dios mío, la casa. Trabajé durante 30 años para pagar esa casa. Se ha ido. El banco se va a quedar con ella. Me incliné hacia adelante, apoyando la barbilla en mis manos. En realidad, Roberto, el banco no se va a quedar con tu casa. Él levantó la vista, con un pequeño y patético brillo de esperanza en sus ojos enrojecidos. ¿No se la quedarán? No, respondí suavemente, saboreando el golpe final. El banco ya no es el dueño de la hipoteca de tu casa. Saqué el último documento de la mesa. Era la transferencia de la hipoteca y el título de propiedad. Lo sostuve en alto para que pudiera leer las letras negritas en la parte superior. Hace 5 años, el tío Julián compró en secreto la cartera de deuda de tu banco regional, expliqué, con voz firme y despiadada. Él era el dueño de tu hipoteca. Y cuando murió, le dejó todos sus activos a mí. Roberto se quedó mirando el documento, perdiendo el color una vez más. No podía procesar las palabras. Cuando Lorena tomó esa enorme línea de crédito el mes pasado e inmediatamente incumplió con el primer pago para financiar su empresa fantasma fraudulenta, el acreedor principal obtuvo el derecho legal de ejecutar la hipoteca de inmediato, continué. Dejé caer el documento sobre la mesa con un golpe seco. Yo soy la acreedora principal, Roberto. Soy la dueña de tu casa y, a las 9 de esta mañana, mis abogados presentaron la orden de desalojo. Las cerraduras en Seattle ya han sido cambiadas. Tus pertenencias han sido empacadas en cajas y colocadas en el jardín delantero, tal como hiciste conmigo. Roberto soltó un lamento, un sonido de desesperación absoluta. Se deslizó de su silla, cayendo de rodillas sobre el suelo de mármol. Extendió una mano hacia mí. Gabriela, por favor. Por favor, hija mía. Lo lamento tanto. Estaba ciego. Fui estúpido. Por favor, no hagas esto. No tengo nada. Me levanté de la silla ejecutiva. Miré al hombre arrodillado en el suelo, a la mujer llorando contra la pared y a mi hermana sollozando con la cabeza baja. Estaban rotos. Se habían destruido a sí mismos con su propia codicia y crueldad. Yo solo les había entregado el espejo. No me vuelvas a llamar tu hija, dije, con mi voz resonando con finalidad. Me dijiste que estaba muerta para ti. Me llamaste parásita. Tomaste tu decisión. Les di la espalda, mirando por el gran ventanal hacia el infinito océano azul. Mateo,
dije en voz baja, saca a estos intrusos de mi edificio. Si se resisten, llama a la policía. Entendido, jefa, respondió Mateo. Él y los guardias avanzaron, levantando a Roberto. Mientras lo arrastraban hacia la puerta, él seguía gritando mi nombre, rogando por piedad, rogando por una segunda oportunidad. Camila estaba en un estado de shock catatónico. Lorena solo lloraba en silencio, dándose cuenta de que se dirigía directo a una prisión federal. Las pesadas puertas de madera se cerraron detrás de ellos, apagando los gritos de Roberto. La sala de juntas quedó sumida en un silencio profundo y pesado. Arturo se acercó y se paró a mi lado, mirando hacia el horizonte. Bien hecho, señorita Gabriela, murmuró. Julián habría estado increíblemente orgulloso. Miré el anillo de zafiro en mi dedo. La tormenta finalmente había pasado. Las hienas se habían ido. Estaba a salvo. Habían pasado 2 meses desde aquella explosiva tarde en la sala de juntas de Honolulu. El polvo se había asentado, pero el impacto de ese día había alterado permanentemente el panorama de todas nuestras vidas. El karma, resulta ser, no es solo un concepto. Cuando es guiado adecuadamente por un equipo de abogados de élite e investigadores federales, el karma es una fuerza demoledora. Me quedé en Hawái, sumergiéndome por completo en las operaciones del consorcio Horizonte Azul y la herencia de Julián. Pasaba mis mañanas revisando presupuestos de conservación con Arturo y mis tardes en los barcos con los equipos de biología marina, rastreando las migraciones de las ballenas jorobadas. Estaba exhausta, pero era un tipo de cansancio profundo y satisfactorio. Finalmente estaba exactamente donde pertenecía. En el continente, sin embargo, el colapso de mi antigua familia fue absoluto y sumamente público. Lorena fue la primera en caer. Los documentos financieros que Arturo entregó al FBI fueron la prueba contundente que habían estado buscando. Agentes federales allanaron las oficinas de Seattle de Lorena Desarrollo Costero solo 3 días después de nuestra reunión en Hawái. Salió en el noticiero vespertino. Vi la transmisión desde la sala de mi santuario en el acantilado. Las cámaras captaron a Lorena siendo escoltada fuera de su edificio de oficinas esposada, con el rostro oculto tras una bufanda de diseñador. Fue acusada de múltiples cargos de fraude electrónico, malversación de fondos y conspiración. La investigación reveló que había estafado a decenas de pequeños inversores por millones de dólares. Debido a las pruebas abrumadoras, incluidos los informes ambientales falsificados, sus costosos abogados defensores la abandonaron. Actualmente se encontraba en un centro de detención federal esperando el juicio, enfrentando un mínimo de 15 años de prisión. La mujer que se había obsesionado con el lujo y el estatus ahora vestía un overol naranja brillante, cambiando sus sábanas de seda por una litera de concreto. El destino de Camila fue menos cinematográfico, pero quizás aún más devastador para alguien con su ego. Tal como Mauricio había prometido, su bufete de abogados la despidió públicamente y la denunció ante el Colegio de Abogados. La investigación ética fue rápida y brutal. Camila fue inhabilitada oficialmente. Perdió su licencia para ejercer el derecho en cualquier parte del país. Sin su prestigiosa carrera, la identidad de Camila se evaporó. Los amigos que había comprado con cenas costosas y accesos VIP a clubes la abandonaron en el momento en que sus cuentas bancarias se congelaron. Recibí actualizaciones a través del investigador privado que Arturo mantuvo bajo contrato. Camila se había visto obligada a mudarse de su lujoso loft en el centro de la ciudad. Sin ninguna firma de abogados dispuesta a contratarla y con una enorme deuda de préstamos estudiantiles que ya no podía pagar, había aceptado un trabajo como cajera en un supermercado exclusivo de los suburbios. La chica que se había burlado de mí por no tener un título ahora empacaba productos orgánicos por el salario mínimo, obligada a sonreír a clientes que probablemente solían ser sus compañeros de clase. Luego estaba Roberto. De todos ellos, su caída fue la más patética. Perdió su trabajo como vicepresidente del banco. La junta directiva lo obligó a jubilarse anticipadamente para distanciar a la institución del escándalo de fraude masivo de Lorena. Sin su salario y con sus cuentas de jubilación completamente vaciadas por la empresa fantasma de su esposa, se quedó absolutamente sin nada. La ejecución hipotecaria de la casa de Seattle transcurrió sin problemas. Yo no me quedé con la casa, los recuerdos dentro de esas paredes eran demasiado tóxicos.
Le di instrucciones a Arturo para vender la propiedad a una familia de gente joven a un precio significativamente reducido, donando las ganancias restantes a un refugio local para víctimas de violencia doméstica. Roberto vivía actualmente en un apartamento barato de una habitación en la periferia industrial de Seattle. Pasaba sus días solo, rodeado por los escombros de la vida que con tanta arrogancia había destruido. Casi todas las semanas, mi teléfono vibraba con un número bloqueado que dejaba un mensaje de voz. Nunca respondía, pero a veces, tarde en la noche, cuando el océano estaba en calma, los escuchaba. Los mensajes eran siempre los mismos. Gabriela, habla tu papá. Su voz se quebraba a través de la bocina, sonando cansada y temblorosa. Vi un artículo en internet sobre el nuevo santuario marino que estás construyendo. Se ve hermoso. Estoy muy orgulloso de ti, mi amor. De verdad lo estoy. Sé que cometí errores. Fui manipulado. Lorena envenenó mi mente en tu contra. Te extraño mucho. Camila no me habla. Y estoy completamente solo. Por favor, Gabriela, solo devuélveme la llamada. Déjame invitarte una taza de café. Déjame ser tu padre otra vez. Te amo. Escuchaba su llanto, percibiendo el dolor genuino en su voz. Hace unos años, un mensaje como ese me habría hecho correr de regreso a él, desesperada por sanar su corazón roto. Habría renunciado a todo solo por escucharlo decir que estaba orgulloso de mí. Pero ya no era la chica que lloraba bajo la lluvia. Sabía la verdad. No lloraba porque extrañara a su hija, lloraba porque extrañaba su comodidad. Estaba arrepentido porque era pobre, no porque se hubiera equivocado. Había visto a Lorena abusar de mí durante más de un año y no hizo nada. Había participado activamente en mi destrucción hasta que de repente le resultó inconveniente. Cada vez que escuchaba uno de sus mensajes de voz, sentía un momento fugaz de lástima seguido de una profunda sensación de paz. Presionaba el botón de eliminar, viendo su voz desaparecer en el vacío digital. No le debía nada. Él me había desheredado, yo simplemente estaba respetando su decisión. El karma que recibieron fue completamente autoinducido. Habían cavado un foso para enterrarme a mí, pero habían caído en él ellos mismos. Yo no tuve que empujarlos, solo tuve que soltar la cuerda. El sol havaiano era brillante y cálido mientras me paraba en la plataforma de observación de madera con vista al recién inaugurado Centro de Rescate de Vida Silvestre Marina Julián y Gabriela. Habíamos inaugurado oficialmente la instalación esa mañana. Era un hospital de vanguardia para tortugas marinas, focas y aves costeras heridas, financiado en su totalidad por el Fideicomiso Horizonte Azul. La terraza estaba llena de actividad. Conservacionistas locales, estudiantes de biología marina y funcionarios del gobierno conversaban, bebiendo agua de coco fresca y celebrando esta enorme victoria para el ecosistema de la isla. De pie junto a mí, vistiendo una playera polo azul del personal y con una enorme sonrisa, estaba Lucía. La había traído en avión desde Seattle hacía un mes, ofreciéndole el puesto de jefa de operaciones de rehabilitación en el nuevo centro. Ella había empacado sus maletas al día siguiente. Tenerla aquí, mi verdadera aliada, completaba la victoria. ¿Puedes creer que esto sea real?, preguntó Lucía, inclinándose sobre el barandal para ver a un equipo de voluntarios liberar suavemente a una tortuga marina verde rehabilitada en la bahía protegida. Hace 6 meses estábamos comiendo donas rancias en la sala de descanso, tratando de averiguar cómo pagar los antibióticos para una gaviota. Ahora eres dueña de una bahía entera. Me reí, y el sonido se mezcló con el romper de las olas. Lo creo, respondí, alzando el rostro hacia el sol. Julián lo creía. Solo me estoy asegurando de que su visión siga viva. Lucía me dio un leve empujón con el hombro. Lo estás haciendo de maravilla, Gabriela. Tomaste la peor noche de tu vida y la convertiste en un imperio del bien. Pero dime la verdad. ¿Alguna vez piensas en ellos? En tu papá, en Camila. Miré hacia el horizonte, viendo a un par de aves marinas sumergirse en el agua brillante. Sí, admití suavemente, pero ya no con rabia. Es más bien como mirar la cicatriz de una quemadura vieja. Recuerdas que dolió, pero el dolor ya no está. Me enseñaron una lección muy dura sobre lo que realmente significa la familia. No se trata de la sangre.
La sangre solo te hace pariente. La lealtad, el respeto y estar ahí cuando cae la tormenta. Eso es lo que te hace familia. Lucía era mi familia. El dedicado equipo aquí en Hawái era mi familia. Julián, un hombre al que apenas conocía pero que vio mi verdadero corazón, era mi familia. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosa y púrpura profundos, caminé sola hacia la orilla de la playa. El agua tibia bañaba mis pies descalzos, conectándome con la tierra. Había sido desechada como basura porque me negué a adaptarme a un estándar superficial de éxito. Me habían llamado escoria porque mis manos estaban sucias por hacer un trabajo que importaba. Pero el universo tiene una forma curiosa de equilibrar la balanza. La misma pasión que mi familia despreciaba fue la razón exacta por la que heredé el poder para detenerlos. La venganza es un concepto complejo. Mucha gente piensa que la venganza se trata de atacar a tus enemigos, destruirlos y hacerlos sufrir. Pero la venganza más devastadora y absoluta que puedes infligir a las personas tóxicas es simplemente alejarte y vivir una vida plena, brillante y hermosa sin ellos. Yo no tuve que destruir a Lorena, a Camila o a Roberto. Solo tuve que apartarme de su camino y dejar que su propia codicia los consumiera. Ahora paso mis días protegiendo a los vulnerables, respirando el aire salado del océano y dirigiendo un proyecto que realmente hace del mundo un lugar mejor. La riqueza es increíble, sí, pero el verdadero santuario que heredé no fueron los 85 millones de dólares. Fue la libertad de ser finalmente exactamente quien soy, sin pedir disculpas. Dejé que mi madrastra enfrentara una prisión federal. Dejé que mi hermana perdiera su carrera y empacara víveres. Y recuperé legalmente la casa del padre que me arrojó a la lluvia, dejándolo vivir en un pequeño apartamento mientras ignoro sus desesperados mensajes de voz. Algunos familiares lejanos me han enviado mensajes llamándome despiadada por no darle a mi padre una segunda oportunidad o una pequeña pensión para sobrevivir. Pero tengo que preguntarles a ustedes, el jurado de esta historia, ¿me equivoqué al dejar que el karma siguiera su curso natural? ¿Debería haberle dado al padre que me llamó basura una última oportunidad de redención? ¿O hay algunas líneas que, una vez cruzadas, borran el título de familia para siempre?